Es una enorme alegría para mí el poder darle inicio a la lección número 1, algunos principios de interpretación profética. El propósito de nuestro estudio de esta semana es ayudarnos a aprender a estudiar la palabra de Dios, pero especialmente las profecías. Entonces, vamos a la primera parte de nuestro estudio, bajo el subtítulo El que lee, entienda. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, verso 15, dice así: Así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio o abominación de que habló el profeta Daniel, el que lee, que lo entienda. Lo primero que nosotros debemos hacer al estudiar la palabra de Dios es darle una lectura con una mente muy abierta para poder entender la palabra de nuestro Padre eterno. Yo te invito, mi apreciado y mi apreciada que me escuchas, a que leas la palabra de Dios, pero al mismo tiempo ir meditando, ir reflexionando en cada versículo, a fin de poder comprender el mensaje que nuestro Dios desea transmitirte, porque eso es el principio de estudiar la palabra de Dios, es leerla y entenderla, no simplemente echarle un vistazo y hasta ahí, no, es detenidamente reflexionando, haciéndole preguntas al pasaje bíblico. En el Apocalipsis capítulo 1, verso 3 dice así: Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Noten lo que dice Apocalipsis: dichoso, bienaventurado, es feliz aquel que lee la palabra del Señor, pero también que escucha, que oye la palabra de nuestro Dios, pero no solamente leerla y escucharla, sino llevarla a la práctica. ¿Por qué? Porque la teoría de nada sirve si no se lleva a la práctica. Hay muchas personas que no saben leer, pero al escuchar el mensaje de la palabra del Señor a través de otras personas, llevan a la práctica el mensaje. Por eso, mi apreciado, de nada sirve saber leer si no llevamos a la práctica el mensaje. De nada sirve leer si no somos capaces de escuchar la voz de Dios. Ahora, ¿qué es lo que hay que buscar en la profecía? ¿Buscar errores? No. ¿Qué es lo que hay que buscar? Hay que buscar al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el centro de la profecía bíblica es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice Apocalipsis 1:1 así: esta es la revelación de Jesucristo. Así que cuando estudies profecías, busca a Jesús, encuentra a Jesús, porque no tiene sentido estudiar la profecía si no buscamos a nuestro Señor Jesucristo. Así que Jesucristo es el mensaje principal de las profecías. Mi apreciado, Dios desea que nosotros entendamos su palabra, pero en especial las profecías. Jesucristo dijo: el que lee, que la entienda. El principio de comprender las profecías y la palabra del Señor es leer con una mente abierta y bajo la dirección del Espíritu Santo, someterse al Espíritu Santo, humillarse y pedirle a Dios que a través del Espíritu Santo nos dé el entendimiento, la sabiduría para entender su palabra. Usted puede comprender, puede entender la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Dios es el que inspiró su palabra. Más adelante lo vamos a ver. Ahora,
En la segunda parte de nuestro estudio, bajo el subtítulo, Dios es comprensible. Dice Salmo 147:5 así: excelso es nuestro Señor y grande su poder, su entendimiento es infinito. Mira, Dios es un Dios grandioso, un Dios maravilloso, que su sabiduría, su entendimiento, dice que es enorme, es inmenso. Por eso aquí en este salmo habla sobre la omnisciencia de Dios y su omnipresencia. ¿Por qué? Porque dice el salmo que antes de que venga nuestros pensamientos, ya Dios ya sabe. Dice que antes que salga la palabra de nuestra boca, Dios ya sabe. El Señor conoce todo, pero usted y yo no podemos conocer el futuro, no podemos conocer los misterios, pero Dios sí. Pero eso no es ninguna excusa para poder decir, es que yo no puedo entender la palabra de Dios, es que yo no puedo entender las profecías. Es cierto que Dios, su sabiduría y su entendimiento es grandioso, es maravilloso, es incomprensible, pero lo que Él registró en su palabra son cosas que la mente del ser humano puede comprender, porque si no, entonces Él pues no hubiera dejado todo lo que está escrito en la Biblia. Así que Dios ha plasmado en su palabra lo que usted y yo pues podemos comprender. Dice segunda de Timoteo capítulo 3 verso 14 y 15 así: pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Mi apreciado y mi apreciada que me escuchas, la palabra del Señor tiene un propósito, y el propósito es que nosotros podamos encontrar la salvación eterna. Y la salvación eterna es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, mi apreciado, la Sagrada Escritura es la palabra de Dios, es el pensamiento de Dios. Dios dejó su palabra porque de esa manera Él se comunica con el ser humano. Pero el problema no es que Dios no sea capaz de comunicarse con el ser humano de tal manera que lo entienda. El problema es que el ser humano no quiere escuchar a Dios, no quiere acercarse a Dios. Y como no quiere acercarse a Dios, no quiere humillarse, no quiere reconocer que necesita a Dios, pues llega a la conclusión que es que no puedo, no comprendo, no entiendo. Pues ¿cómo vas a entender? La única manera de comprender a Dios es acercándose a Él, humillándose, arrepintiéndose de corazón y entregarse a Dios de tal manera que al estudiar su palabra, pues lo podamos entender. Pero como ya lo dije, las cosas que ya están escritas, porque los misterios son de Dios y los misterios no hay que buscar la manera de explicar, o preguntas que no tienen respuesta. Así que, mi apreciado, que me escuchas, al estudiar las profecías, busquemos a Jesús, y al compartir las profecías, presentemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que aquellos que todavía no lo han aceptado puedan aceptarlo y prepararse juntamente con nosotros para la segunda venida de nuestro amado y Salvador Jesucristo, porque ese es el fin de las profecías, es encontrar al Salvador de nuestra vida. Ahora, en la tercera parte de nuestro estudio, bajo el subtítulo Daniel cierra las palabras, en el libro de Daniel, capítulo 12, verso 4, dice así: pero tú, Daniel,
cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Noten, mis apreciados, que hasta el mismo profeta, cuando recibió el mensaje de parte de nuestro Dios, se le dijo que cerrara, que sellara las palabras de su propio libro. ¿Por qué? Porque en el libro de Daniel habían muchas profecías que iban a ser para el tiempo del fin. Y el mismo Daniel, más adelante, dice que él no comprendió lo que se le reveló. ¿Por qué? Porque no era para su tiempo, era para el tiempo del fin. Por eso el ángel le dice, no te preocupes. ¿Por qué? Porque esto no es para ti, esto es para el tiempo del fin. Ya lo que se le había revelado a él en su tiempo, pues Dios le dio la interpretación. Y además de eso le dice el ángel que la ciencia se aumentaría. O sea, no la ciencia como muchos han interpretado, que la tecnología, como ahora los aviones vuelan, la gente va de un lado para otro más rápido, los carros, motocicletas, etcétera. Pues este versículo no se está refiriendo a eso, aunque lo podemos usar para aplicarlo, pero en sí, esto de lo que dice Daniel aquí, que la ciencia se aumentaría, se estaba refiriendo al mismo libro del profeta, o sea, que el conocimiento de la palabra de Dios, especialmente el libro de Daniel, pues sería para el tiempo del fin, que aumentaría. Y sabes, mi apreciado, en la época de Guillermo Miller, muchos habían comenzado a estudiar las profecías y uno de ellos era Guillermo Miller. Guillermo Miller comenzó a estudiar los 1260 años, que comenzó en el año 538 hasta el año 1798, donde se desató la persecución contra los cristianos, los fieles del Señor. Y Guillermo Miller pues comenzó a estudiar esa profecía. Y por eso que el conocimiento de la palabra de nuestro Dios comenzó a ir en aumento. Y es por eso que el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, versos 6 al 12, los podemos comprender gracias a nuestro Dios, que ha permitido que el conocimiento de su palabra siga aumentándose. ¿Por qué? Porque el ángel le dijo claramente a Daniel que el conocimiento de su libro sería para el tiempo del fin. Mi apreciado, por eso es que hoy día el libro de Daniel lo podemos entender gracias a la dirección del Espíritu Santo. Ahora, a diferencia con el libro de Apocalipsis, miren lo que se le fue dicho a Juan en el capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 10 dice, también me dijo, no guardes en secreto las palabras del mensaje profético de este libro, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Miren la diferencia entre el libro de Daniel y el Apocalipsis. Juan dice que se le dijo que no sellara el mensaje. ¿Por qué? Porque ya era para ese tiempo, ya porque se acerca el tiempo del fin. Por eso, mi apreciado, es que Apocalipsis y Daniel son dos libros ahora que van de la mano. Gracias a Dios, hoy podemos comprender el libro de Daniel a través del libro de Apocalipsis y podemos entender Apocalipsis a través del libro de Daniel. Bendito sea el nombre del Señor. Pero al estudiar esos libros proféticos, busquemos al personaje principal, nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la piedra principal donde las profecías bíblicas giran. Y si sacamos a Jesús, pues no tiene sentido. Por eso, busquemos a nuestro Maestro, a nuestro Salvador,
en los libros de Daniel y Apocalipsis, que ahora con la ayuda del Espíritu Santo los podemos entender. En la cuarta parte de nuestro estudio, bajo el subtítulo El estudio de la palabra, segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16 y 17 dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Noten que la palabra de nuestro Dios dice que fue inspirada por Dios mismo. O sea que Dios fue quien inspiró a los profetas y a los apóstoles para poder escribir su palabra. Y toda la escritura es inspirada por Dios. Recuerda que cuando Pablo dijo estas palabras, apenas el Nuevo Testamento pues estaba en proceso, pero ya una vez que se escribió el Nuevo Testamento, ya incluye ahora desde Génesis hasta Apocalipsis. Y el que inspiró, el que puso en el corazón, en la mente de los profetas y de los apóstoles la palabra, fue Dios mismo. Por lo tanto, al estudiar la palabra de nuestro Dios, hay que hacerla primero con oración. Segundo, pedirle al Espíritu Santo mientras vamos estudiando que nos haga entender lo que en la palabra está escrita, mi apreciado, y hacerle preguntas al texto, por supuesto. Por ejemplo, ¿quién fue el autor? ¿Cuándo se escribió? ¿Bajo qué circunstancia fue escrito? ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cuáles eran las costumbres de aquel entonces? Ahora, ¿qué mensaje hay para mí aquí? Este pasaje es simbólico, es literal, es una parábola, o de qué se trata este pasaje. Así es como debemos de estudiar la palabra de nuestro Dios, mi apreciado, porque ella pues fue inspirada por nuestro Dios. Ahora, Lucas capítulo 24, verso 27 dice así: entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Hasta nuestro Señor Jesucristo tuvo que darles una explicación, un estudio bíblico en cuanto a su resurrección a sus discípulos, porque los discípulos no podían comprender, los discípulos aún seguían incrédulos en cuanto a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que nuestro Señor tuvo que explicarles lo que decía Moisés en cuanto al Mesías y lo que decían los profetas Isaías, Jeremías en cuanto al Mesías, para que pudieran entender lo que de él decía. En otras palabras, para estudiar la palabra de Dios, especialmente las profecías, pues hay que ir en otros pasajes de la Biblia para poder entender conforme a lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque la Escritura es su misma interpretación. Isaías capítulo 28, verso 10 dice: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá. Mi apreciado y mi apreciada que me escuchas, cuando uno estudia, por ejemplo, sobre el sábado, hay que buscar lo que la Biblia dice sobre el sábado. ¿Qué dice Génesis? ¿Qué dice Isaías? ¿Qué dice en el Nuevo Testamento? Así es como se estudia la palabra de Dios dentro de su contexto. Cuando, por ejemplo, estudiamos sobre el estado de los muertos, bueno, ¿qué dice
la Biblia sobre el estado de los muertos. No puedo basarme en un solo versículo, en unos cuantos versículos para poder decir que la Biblia enseña esto y dar por sentado que eso es lo que dice. No, hay que ir en otros pasajes de la Biblia y por supuesto leer lo que dice antes y lo que dice después para poder entonces llegar a la conclusión de que esto es lo que la palabra de Dios dice sobre el estado de los muertos. Mi apreciado que me escuchas, no hay que solamente darle una ojeada a la palabra de Dios así y hasta ahí. No, hay que investigar, hay que profundizar. Así es como se debe de estudiar la palabra de nuestro Padre eterno. Porque por eso muchos dicen algo que la Biblia nunca dijo. Y es fácil caer en ese error. Por ejemplo, yo podría decirles, mis apreciados y mis apreciadas, lo siguiente: no se preocupen a la hora de predicar. No es necesario prepararse, tener un bosquejo, hacer una introducción, una conclusión. No se preocupen. Ustedes simplemente párense en el púlpito, tomen su Biblia, ya que la palabra de Dios dice en Marcos capítulo 13, verso 11, no se preocupen de antemano por lo que van a decir, solo declaren lo que se les dé a decir en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? No es necesario prepararse, solamente tomar la palabra de Dios y el Espíritu es quien va a poner en tu boca, en tu pensamiento, lo que vas a decir al pararte en el púlpito. Porque eso es lo que dice Marcos 13:11. Y usted lo puede creer porque lo acabo de leer. Pero eso no está diciendo Marcos. ¿De qué está hablando? Está hablando de que los discípulos serían llevados ante los tribunales por predicar el evangelio de Jesucristo, por hablar de nuestro Señor Jesucristo, del mensaje de la salvación. Pues ellos serían arrestados, serían llevados, y ahí que no se preocuparan qué van a decir, sino que en ese momento el Espíritu Santo les va a poner en ellos lo que van a decir. Eso es lo que está diciendo el texto. ¿Te das cuenta? Así es como muchos a veces citan textos que no se refiere a lo que ellos dicen. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Hay que saber cómo vamos a aplicar el mensaje de manera contemporánea, es decir, en nuestro tiempo. Mis apreciados, tengamos mucho cuidado y no caer en ese error, sino estudiar, como dice Isaías, un poquito aquí, un poquito allá, para que podamos tener una conclusión de que realmente esto es lo que la palabra de Dios dice. En la última parte de nuestro estudio, bajo el subtítulo figurado o literal. Aquí es donde vamos a ver que la Biblia se interpreta a sí misma. Miren, por ejemplo, Daniel capítulo 7, verso 7, dice: después de esto, en mis visiones nocturnas, vi ante mí una cuarta bestia, la cual era extremadamente horrible y poseía una fuerza descomunal. Con sus grandes colmillos de hierro aplastaba y devoraba a sus víctimas, para luego pisotear los restos. Tenía 10 cuernos y no se parecía en nada a las otras bestias. Mi pregunta es, ¿qué son las bestias de las que habla el libro de Daniel? ¿Y qué son los cuernos? ¿Son literales o son simbólicos? Bueno, veamos entonces qué son. En Daniel capítulo 7, verso 17 dice así: las 4 grandes bestias son 4 reinos que se levantarán en la tierra. Entonces bestias en el libro de Daniel son reinos. Recuerda que en Daniel capítulo 7
Daniel presenta 4 bestias: el león, el leopardo, el oso y la bestia espantosa con 10 cuernos. ¿Y quiénes son entonces esos reinos? Bueno, el león representaba Babilonia, el leopardo a Grecia, el oso a Medo-Persia, a la bestia espantosa a Roma. Oh, mis apreciados, te das cuenta que son los 4 reinos más grandes que han existido. Por eso Daniel dice que las 4 grandes bestias son 4 reinos que se levantarán en la tierra. Oh, mis apreciados, la misma Biblia da su interpretación. Pero ahora, ¿qué son los cuernos? Dice, los 10 cuernos son 10 reyes que saldrán de este reino, o sea, de la 4ª bestia, la espantosa. Otro rey les sucederá distinto a los anteriores, el cual derrocará a 3 reyes. No vamos a entrar en explicaciones de esta profecía, pero los 10 cuernos son 10 reyes, o sea que los cuernos son reinos, son reyes. Recuerda que Roma se dividió en 10. Quizá en las lecciones siguientes vamos a estudiar estas profecías, pero esta es una prueba de que la Biblia es su misma interpretación. Otro ejemplo, Apocalipsis capítulo 1, verso 16 dice así: en su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Aquí se está hablando de una espada aguda de 2 filos. ¿A qué representa la espada de 2 filos? Bueno, en Efesios capítulo 6, verso 17 dice así: tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿A qué simboliza la espada de doble filo? A la palabra de nuestro Dios. Otro texto más, Hebreos capítulo 4, verso 12 dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Mi apreciado, la espada simbólicamente es la palabra de nuestro Dios. Por eso, mi apreciado, es que hay símbolos en la palabra de Dios que son importantes de saber a qué significan, y para poder comprender qué es literalmente, necesitamos ir a la palabra de Dios, porque ella tiene la respuesta, y de esa manera podemos confiar en la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque ella nunca falla. Así que, mi apreciado hermano y mi apreciada hermana, sigamos estudiando la palabra de nuestro Dios, especialmente las profecías. No tengas miedo de estudiar el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, porque con la ayuda de nuestro Dios, a medida que vayamos leyendo su palabra, el Espíritu Santo nos va a dar el entendimiento necesario para poder entenderla. Y recuerda que podemos confiar en nuestro Dios, porque Él quiere que entendamos los símbolos bíblicos. Mis apreciados y mis apreciadas, así hemos llegado a la parte final de nuestro estudio de esta semana. Pero antes de finalizar, no se olviden apoyarme con su like, dejar su comentario aquí abajo y compartir nuestro video para que pueda llegar el mensaje de salvación a otras personas que la necesitan. Y a usted que está aquí por primera vez, le invito a que se una a nuestra familia espiritual.
solamente oprimiendo el botoncito donde dice suscribirse, activar la campanita de notificación para que usted sea el primero o la primera en ver nuestro próximo video. Que Dios les bendiga, que Dios los acompañe y que Dios siga prosperando todo lo que toque en sus manos hoy, mañana y siempre. Bendiciones, nos vemos en el próximo estudio.